Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela con el tema del nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Es sumamente importante hacer la siguiente aclaración, que lo que voy a exponer es a título personal, como abogado. Primero, ponernos en contexto, porque es muy importante conocer el reglamento interior de la Procuraduría Agraria, que fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación y que entra en vigencia a partir del día de hoy. En primer lugar, respecto al contexto, porque la mitad del territorio nacional pertenece al régimen ejidal en su mayoría o al régimen comunal en una menor medida. Imagínense el total del territorio nacional, los 33 estados, entidades federativas, pues la mitad de ellos sigue sujeto al régimen agrario. Segundo lugar, porque la Procuraduría Agraria precisamente es la institución que más influye en los ejidos y en las comunidades y sus integrantes, al punto que conviven estrechamente, ya sea de manera colectiva, a través de las asambleas ejidales o comunales, o en lo individual, con la asesoría que se les brinda en lo particular a cada ejidatario. Literal, la Procuraduría Agraria está dentro de casa, dentro de la casa ejidal, del salón ejidal. Ni el Tribunal Agrario tiene tantas atribuciones, ni el Tribunal Agrario llega a tanto. El Tribunal Agrario solo interviene cuando van y le presentan una demanda, una jurisdicción voluntaria. Hasta entonces. Y el Tribunal Agrario actúa desde afuera. En cambio, la Procuraduría Agraria puede actuar desde adentro. De modo que si eres integrante de un ejido, eres comisariado, eres líder de algún núcleo agrario, si eres sucesor, si eres adquirente de una posesión regular o irregular, no importa, pero de tierras ejidales, si eres abogado, pasante, estudiante, investigador, si eres perito en materia de topografía, si eres investigador, es sumamente importante que analices el nuevo reglamento interior de la Procuraduría Agraria y que conozcas sus alcances. Porque en más de una ocasión es un hecho que vamos a necesitar saber su contenido, su alcance, sus efectos. Y más vale saberlo con suficiente tiempo. Esa es pues la introducción. Ahora iniciemos el análisis. Insisto, son opiniones personales. Primero, como abogados, abogadas sabemos que es indispensable como requisito para presentar una demanda ante el Tribunal Agrario acreditar el dichoso interés jurídico o interés legítimo. Es decir, tú como parte actora debes acreditarle al tribunal que presentas una demanda porque existe un motivo que te perjudica en tus derechos, en tu patrimonio. Y pues resulta que, de acuerdo al artículo 5º, fracción 23 del reglamento interior de la Procuraduría Agraria nuevo, la Procuraduría Agraria está facultada para presentar demandas por la nulidad de actas de asamblea que no se apeguen a los lineamientos de la ley. Pero ahí lo interesante, vuelvo al punto, ¿qué interés jurídico tiene la Procuraduría Agraria para demandar actas de asamblea? Recordemos que el ejido es una persona moral, es una persona con patrimonio propio. Se administra por sí mismo, de manera autónoma. Y dice el reglamento
interno de la PROCU. Para cuestión práctica, de aquí en adelante me voy a referir como RIPA, por sus siglas, por su abreviación. Dice el RIPA que la Procuraduría Agraria está facultada para demandar las nulidades exactas. Pues va a ser interesante, y lo digo con franqueza, de qué manera el tribunal va a admitir la demanda y de qué manera la Procuraduría Agraria va a demostrar que tiene un interés jurídico dentro del ejido y que por eso está demandando la nulidad del acta. Chéquense el artículo 5, fracción 23, literalmente así lo plantea. Punto número 2. La dichosa doble representación. Se refiere a que cuando una persona presenta una demanda ante el Tribunal Agrario, el demandado también puede ser asesorado por la misma Procuraduría Agraria. Dice el artículo 39, fracción segunda del RIPA, que la Procuraduría Agraria no podrá patrocinar simultáneamente a las partes en un conflicto. Hasta ahí vamos bien y tiene lógica, pero coma, abre un boquete, salvo lo previsto por la ley, y ya revisé toda la ley y no vuelven a tocar ese tema de la doble representación. En pocas palabras, esa ambigüedad significa que la Procuraduría Agraria va a seguir asesorando tanto al demandado y tanto al actor y hasta los terceros interesados que pudieran aparecer. De modo que imagínense, en una sola oficina se pueden topar el demandado, el actor, asesoradas por la misma institución. Eso todavía tiene lógica. El detalle que es una realidad, que hay gente abusiva, hay gente pilla, como decimos acá para el norte, hay gente que de manera casi delinquiendo se intenta apropiar de tierras ejidales que no le corresponde. Y desde luego que cuando es demandado, pues busca abogado, eso que ni qué. Hasta el peor delincuente tiene derecho a un abogado, a una abogada. El detalle está de que en qué papel queda la Procuraduría Agraria, que por así decirlo, defiende al malo de la película y al bueno de la película. Hay esa incongruencia. Ojalá la Procuraduría Agraria, en un ejercicio de reflexión, cheque esa situación. Porque la persona que es honesta, la persona que es recta, la persona que es derecha, con sus cosas, con sus derechos, con sus tierras, pues claro que le va a dar de qué pensar si la Procuraduría Agraria está defendiendo también a la persona que a la mala, que de manera ilícita, que de manera ilegal, contraviniendo la ley, le pretende despojar, quitar de sus tierras. Ese es el punto. Y por desgracia, quedó el boquete abierto de nueva cuenta en el artículo 39, fracción 2 de la RIPA, de que la PROCU pues va a seguir asesorando al bueno y al malo de la película. Cuando hay dos buenos de la película, pues igual se entiende que no queda de otra, pero cuando... Y bueno, pues me refiero desde luego a un sentido metafórico, ¿no? No tampoco lo tomen literal. Tercer punto, colegas, los dichosos lineamientos. En este caso a nivel nacional, considerando que la Procuraduría Agraria es una institución federal, quedan de nueva cuenta sujetos al criterio de la persona que ocupe el cargo en turno. ¿A qué me refiero con esto? Artículo 28, fracción octava del RIPA. La Procuraduría Agraria tiene la obligación, de acuerdo a la ley agraria, de convocar a asambleas donde intentan remover al comisariado ejidal o de bienes comunales que aún no ha terminado el cargo. Pero hay inconformidad por parte de sus compañeros que lo quieren destituir, remover del cargo. Y obviamente la gran mayoría de los comisariados no convoca a asamblea para que sea removido. Tampoco lo quieren hacer de vigilancia y en tercera y última instancia está la Procuraduría Agraria. O en su caso, cuando ya se venció, por ejemplo en la pandemia se está viviendo mucho este problema, cuando ya se vencieron los plazos para que el comisariado ejidal saliente convocara y no lo hizo, ya se vencieron los 60 días que podía tener el Consejo de Vigilancia, a veces ni Consejo de Vigilancia tienen, entonces la papa caliente se la avientan a la Procuraduría Agraria.
o definitivamente, actualmente existen ejidos o comunidades en México que la cantidad de ejidatarios que viven dentro del ejido, porque la mayoría se fue por diferentes motivos, no alcanzan para el quórum legal de asambleas ni para la de elección. Situaciones especiales. Francamente, yo esperaba que con este reglamento se establecieran lineamientos a nivel nacional a los que se tenían que sujetar para este tipo de asambleas. Por desgracia, no ocurrió. Y no pedía tanto, no pedía que detallaran con punto y coma, nada más que establecieran las reglas del juego en lo general. Y ahí sí soy consciente, ya de acuerdo a los usos y costumbres y características de cada región del país, pues que esos lineamientos generales los adaptaran, los adoptaran a las circunstancias, las necesidades de cada zona, pero no ocurrió. Dice que queda a criterio del procurador agrario, allá en la Ciudad de México, que se establezcan los lineamientos, que se establezcan los mecanismos para atender esta clase, por ejemplo, de asamblea, para convocar, por ejemplo. Y si hay un procedimiento interno administrativo que lleva a cabo la Procuraduría Agraria para llevar esta clase de asambleas, que para que convoque. Pero pues anda volando ese lineamiento. Ojalá y lo hubieran aterrizado en esta nueva RIPA, cosa que no ocurrió. Insisto, dejan esa atribución al procurador agrario allá en la Ciudad de México. Por lo general, oficinas centrales nunca está enterado lo que está viviéndose en la realidad de cada zona del país. Y pues como sabemos, el cargo de procurador agrario es político, lo ponen por un rato. El gobierno en turno a veces los cambian durante la administración. Entonces, pues no están familiarizados con la realidad que se vive en el campo mexicano y menos con los problemas que actualmente están enfrentando. Así de que lineamientos, procedimientos, manuales queda sujeto al procurador en turno. Es una lástima. Esto de establecer los lineamientos al procurador en turno me suena a una comparación de que cuando en alguna cámara de senadores, de diputados federales, surge algún tema de alto impacto en la sociedad, rapidito se lavan las manos y vamos a crear una comisión especial, que sea la comisión especial quien se haga cargo. En otras palabras, hasta ahí llegó el asunto. ¿Qué va a hacer la comisión especial? Nada, nunca hacen nada. Así, ¿qué va a pasar con los lineamientos cuando existan asambleas donde están presionando socialmente, donde a veces los intereses políticos, económicos, confluyen? Pues nada, déjalo a criterio de los lineamientos que establezca el procurador y como los interprete el delegado, el subdelegado, el residente en la zona. Eso no le da no ayuda a la Procuraduría Agraria respecto a ganarse mayor confianza por parte de los ejidatarios. Cuarto punto. De acuerdo al nuevo RIPA, Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, como institución, la Procuraduría Agraria va a seguir chimuela, sin dientes. ¿A qué me refiero con esto? Yo esperaba que con una reforma a su reglamento interno, por fin se le dieran el suficiente poder, y dijo suficiente, no todo, pero el suficiente poder a la Procuraduría Agraria para que sus decisiones fueran cumplidas de manera obligatoria o de manera forzosa. Pero se pueden esmerar en hacer buenos convenios, se pueden esmerar en hacer buenos tratos, buenos pactos, pero basta con que una de las partes involucradas de última hora o ya cuando está todo firmado diga siempre no. No voy a cumplir, ya la pensé bien, siempre no. Hasta ahí llega la facultad de la Procuraduría Agraria. No puede obligar. Sus decisiones, en pocas palabras, no tienen peso de ley. Claro, está sujeto a que lo turne al Tribunal Agrario y allá puede ser ratificado, pero obviamente quien no obedece acá a nivel Procuraduría Agraria, menos va a obedecer allá en el Tribunal Agrario. Entonces, se tradujo todo eso a una pérdida de tiempo, de recursos, de horas de trabajo y de oquis, pues.
no hay la garantía de que los acuerdos de la Procuraduría Agraria se puedan cumplir, se puedan ejecutar. Ahí también le falló a este nuevo reglamento interno de la Procuraduría Agraria. Y eso hace que pues, la ciudadanía no respete a la Procuraduría Agraria como se merece, ¿eh? Y mis respetos, dentro de la Procuraduría Agraria hay trabajadores, funcionarios, que se ponen la camiseta y la sudan por parte de la institución. Pero pues bueno, ahí están con esas limitantes. Quinta observación, la conciliación. ¿Novedades en la conciliación? Pues ninguna. El artículo 41 de la RIPA, de hecho, contiene hasta un error. Dice que es la Dirección de Quejas y Denuncia quien se encargará de conciliar los conflictos agrarios. Seguramente es un error que tienen que corregir, porque de acuerdo a las mismas direcciones que establece ahí, o varias, establecieron la Dirección General de Conciliación. De seguro que es un error de dedo, ojalá lo corrijan. En el artículo 41 dicen que la Dirección de Quejas y Denuncias se va a encargar de la conciliación y debe ser la Dirección General de Conciliación que ellos mismos plantearon que se debe crear al interior del organigrama de la Procuraduría Agraria. Pero volviendo al tema de que la Procuraduría Agraria va a seguir chimuela, pues sí, se pueden esmerar, pueden invertirle horas, pueden invertir viáticos para viajar y estar en acercamiento con la gente. Se llega a un convenio y de última hora dicen no. Pues hasta ahí, la Procu no queda más que cruzarse de brazos y quedar viendo que una de las partes dijo que siempre no. ¿Por qué? Porque más allá de las bondades de la conciliación, no hay manera que la Procuraduría Agraria pueda obligar a quienes ya se comprometieron, ya firmaron un convenio, a que lo cumplan de manera obligatoria. No pueden. Hay que llevarlo al tribunal y el tribunal tampoco lo aprueba en automático, está sujeto a una calificación. Y para ese caso, pues casi van a decir los legislatarios, pues ¿para qué perdemos tiempo en agraria? Mejor nos hubiéramos ido directamente al tribunal. Ahí así los acuerdos y los convenios son de a ley, hay que respetarlo una vez que se firman. Ese es el punto, pues ¿para qué darle tanta vuelta? ¿Para qué perder tiempo, dinero, recursos, horas laborales? En fin. Sexta observación, el dichoso presupuesto. Las dichosas finanzas para que pueda estar operando la Procuraduría Agraria. Se necesita dinero para que una ley funcione. Eso es un hecho. Este nuevo reglamento necesita dinero para que funcione. Lo estuve leyendo. Por ejemplo, ahí les va la realidad. Mientras la Procuraduría Agraria no se independice financieramente en su presupuesto, va a seguir igual, por más cambios y reajustes que le hagan. Por ejemplo, el nuevo RIPA pues confirma que financieramente seguirá dependiendo del gobierno federal. Es decir, los diputados federales aprueban un presupuesto, pero ese presupuesto aprobado por los diputados federales tiene que pasar por el gobierno federal, por el presidente de la República, por el Poder Ejecutivo Federal. Y como dato curioso, fue ahí donde el presupuesto total que tenía para el 2020 la Procuraduría Agraria, el sector agrario, lo recortaron. Le recortaron un 75% al agrario. Le metieron tijerazo, pues. El artículo 2 del RIPA dice que el gobierno federal, que la Procuraduría Agraria es descentralizada del gobierno federal. En pocas palabras, sigue dependiendo del gobierno federal. Y para colmo, la Procuraduría Agraria está sectorizada dentro de la SEDATU. Así lo reconocen ambas instituciones. En otras palabras, que la Procuraduría Agraria, aunque sea por organigrama, pero le rinde, depende también de las decisiones de la SEDATU. Ahí está sectorizada. El detalle está que el presupuesto que se destina hacia lo agrario, sobre todo a la SEDATU, pues se queda ahí en la SEDATU. La SEDATU se volvió un barril sin fondo. Y el sobrante va para la Procuraduría Agraria, que por cierto nunca hay presupuesto suficiente para la Procuraduría Agraria, literal.
Entonces, pues ya tenemos que pasó por 3 manos el presupuesto de la Procuraduría Agraria. Esto, quieras o no, genera compromisos con los superiores, con decirles, lean el reglamento interno de la Procuraduría Agraria, lo firma el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo firmó, el decreto, ya está publicado, a partir de hoy es válido. No hay duda que, en mi opinión, se trata de un reglamento hecho en un escritorio. Allá, en las oficinas centrales, en Gobernación, en la Ciudad de México, allá lo hicieron. Y la verdad que es una pena, que no hayan consultado a los que verdaderamente están involucrados y partiéndose el alma en el campo respecto a las instituciones, que no hayan consultado a los que están en la línea de frente dando la batalla por la Procuraduría Agraria. Diseñaron el proyecto allá en el búnker, en las oficinas centrales, y de allá salió palomeado y rápido publicado. Cuando les llamé a los conocidos que trabajan en la Procuraduría Agraria ayer, hasta ellos desconocían de ese reglamento, el nuevo. Se enteraron porque se los comenté. De ese tamaño es la desconexión que existe entre gobierno central y la Procuraduría Agraria. Y a propósito de la dependencia económica que va a seguir teniendo la Procuraduría Agraria, por ejemplo, para hacer una comparación, la ley castiga la violencia económica, es decir, la que se ejerce a través de una persona que dispone de recursos y que puede aprovecharse de esa situación para manipular a otra persona que depende económicamente de ella y que no tiene manera de independizarse. Pues algo así parecido va a seguir pasando entre la Procuraduría Agraria y sus superiores. Chéquense el cuarto transitorio, el artículo cuarto transitorio del reglamento interior de la Procuraduría Agraria recién estrenado. Lejos de hablar de que se pudiera dar un incremento, es muy tajante y dice que no se incrementará su presupuesto regularizable durante el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. Subsecuentes significa los que siguen, 2021, 2022 y así sucesivamente. Así que pues, insisto, una nueva ley, un nuevo reglamento sin presupuesto para implementarse, para aplicarse, pues en el mejor de los casos es un reglamento bien intencionado, pero pues de buenas intenciones está empedrado el camino al fracaso. Y en términos más realistas, es un reglamento que nace con letra moribunda. Séptima observación, la subordinación, que va de la mano con la cuestión económica que les estoy planteando. ¿Ustedes cómo creen que piensa el ejidatario, el comunero, si acuden a la Procuraduría Agraria para demandar al gobierno federal? Por ejemplo, cuando el gobierno federal, a través de algunas de sus secretarías, como la de Comunicaciones y Transporte, pretende ejecutar una obra pública, una obra de interés público, y por concepto de indemnización van a demandar a la SCT. El ejidatario promedio sabe que la SCT pertenece al gobierno federal, y si del gobierno federal se liberan los recursos para que subsista la Procuraduría Agraria, y es ahí donde le asignan abogados, ¿con qué pensamiento creen que se quede? ¿O qué pensarían los integrantes de una comunidad indígena que acuden a la Procuraduría Agraria para demandar a la SEDATU, literalmente, por alguna responsabilidad derivada de alguna cuestión de expropiación de años atrás, o alguna afectación de tierras que implica un empalme ahí de planos, y la SEDATU a dos comunidades indígenas les reconoció una sola superficie, o le privaron con la intervención de la SEDATU alguna zona a una comunidad indígena, y pues que se enteran o que pueden estar enterados pues de que la Procuraduría Agraria de alguna manera está sectorizada hacia la SEDATU,
pues claro que van a desconfiar, claro que van a dudar. ¿Qué les costaba, aunque sea de papel, marcar una diferencia, marcar distancias, darle un poquito más de autonomía a la Procuraduría Agraria? O los típicos allá por el suroeste, sur del país, la Procuraduría Agraria demandando a Pemex, obviamente a petición de un ejidatario, de un ejido, apenas por sus ductos y demás obras. Pemex es del gobierno federal. Procuraduría Agraria está financiada por el gobierno federal y depende jerárquicamente del gobierno federal. Al procurador lo pone el gobierno federal. O a la CFE, el reglamento interno señala en su artículo 28, fracción 11 y 12, que la Procuraduría Agraria puede intervenir en asuntos contra la CFE, Comisión Federal de Electricidad, o contra Pemex. En papel pues suena bonito, pero en la realidad es lo que les comento. Ojalá y los asesores del gobierno, y sobre todo en materia agraria, se pusieran a pensar un poquito en ese enfoque, en esa perspectiva que genera. Y como es de esperarse, pues el nuevo reglamento no advierte ninguna clase de responsabilidad hacia la Procuraduría Agraria en caso de omisiones, en caso de cumplimiento de sus deberes, en caso derivado de la falta de presupuesto que pueda justificarse la Procuraduría Agraria para atender en tiempo y forma sus deberes, sus quehaceres. Y como se está viviendo precisamente ahorita a raíz de la pandemia, en los últimos meses y seguramente en los años que vienen. Y si no se estableció ningún castigo en ese sentido para la Procuraduría Agraria, significa que pues las cosas van a seguir igual. Y ojalá igual significara que no empeoran, pero gradualmente las cosas van empeorando en la medida que no se toman las medidas pertinentes. Según el artículo 66 del RIPA, la Procuraduría Agraria va a apoyar en proyectos, va a apoyar asesorando, orientando en proyectos de desarrollo que impliquen aportar tierras del uso común a sociedades mercantiles y civiles que tengan, ahí viene el detalle, pues eso también lo establece la ley. Pero acá la vinieron a delimitar, dice que las actividades deben de ser agrícolas, ganaderas o forestales y hasta ahí, párale de contar. Me pregunto por qué las limitaron, si actualmente hay varios ejidos, varias comunidades que tienen un alto potencial para la industria turística, para la industria recreativa, para la instalación de zonas industriales, plantas industriales, para la actividad minera. No las incluyeron. Fue muy delimitada nada más 3 actividades y las más rudimentarias, agricultura, ganadería y forestal. Señas de que no le ven futuro quienes hicieron el proyecto de ese reglamento, no le ven futuro a los ejidos y a las comunidades. Octavo punto. México es un país de muchas leyes, pero que no se cumplen. Esa es la realidad. Como nación, el país, el Estado mexicano tiene excelentes leyes, muy avanzadas algunas de hecho. El gran problema es de que casi nunca tiene suficiente presupuesto para echar a andar a cabalidad esas leyes, que se ejecuten y que se cumplan en la materia que les gusta. La agraria no es la excepción, al contrario, la agraria es un ejemplo de lo rezagado que estamos y de lo rezagado que seguirá con esta clase pues de reglamentos novedosos, entre comillas. Equivale este reglamento a que te compras un carro nuevo que ya necesitabas, pero no tienes dinero para la gasolina ni para el mantenimiento. Entonces pues no te sirve de mucho ese carro nuevo. Noveno punto, las excusas o impedimentos por parte de los funcionarios que trabajan en la Procuraduría Agraria para no poder intervenir en asesorías o en los servicios que se les solicitan. Dice el artículo 74 del RIPA que los motivos para excusarse, para tener un impedimento y no atender, y obviamente se lo canalicen a un visitador especial, por ejemplo, son la cuestión del motivo de parentesco, se entiende. De alguna familiaridad, también se entiende. De amistad, también se entiende. Pero les faltó el principal impedimento.
la cuestión política. ¿Es en serio? Y más cuando es ya partidaria, de algún partido en particular. Cuando gobernaba cierto partido, llegaban las asociaciones, las organizaciones y confederaciones a servirse con la cuchara grande a la Procuraduría Agraria, porque el partido en turno en el poder, en el gobierno, eran organizaciones que se desprendían directamente de esos partidos. Ojalá y le hagan una modificación a esta parte del artículo 74 y también incluyan como un motivo de excusa, como un motivo de impedimento y asignen a alguien más neutral la cuestión de los partidos políticos que tanto daño le han hecho a la Procuraduría Agraria. Yo respeto las organizaciones campesinas, hasta las aplaudo, y en verdad, pero cuando me llegan con una tarjeta de presentación de un partido, de una afiliación a un partido, ya sabemos lo que va a ocurrir. Y por desgracia, el nuevo reglamento no señala nada al respecto. 10º punto que detecté en ese reglamento interno: la digitalización de los servicios de la Procuraduría Agraria. Los tiempos cambiaron. El COVID nos adelantó el futuro por 5 años por lo menos. Lo que iba a ocurrir tecnológicamente en 5 años ya está ocurriendo ahorita. Claro, a todos nos agarró de sorpresa, nos agarró en curva. Eso nos exige que con urgencia, que con prioridad, los servicios que presta la Procuraduría Agraria también pudiera ofrecerlos en línea, a través de su página. Es más, así en el peor de los casos, hasta a través de un teléfono de WhatsApp. Se puede, yo lo hago. O por lo menos a través de una plataforma interactiva. Desde hace más de 4 meses que estalló la pandemia y que nos afectó a todos, sí pusieron un teléfono en la Procuraduría Agraria. Yo he marcado, no contesta. Así, ni en la forma más tradicional de una llamada telefónica te dan la asesoría a distancia. Pueden poner de pretexto que literalmente no tienen presupuesto, lo cual es cierto, pero las redes sociales como Facebook, como YouTube, de manera gratuita, te permiten crear una página oficial de gobierno y que todo lo que esté anunciando ahí es oficial. Y sí la tiene la Procuraduría Agraria, hasta con palomita azul y toda la cosa. El detalle está que no le dan atención al público ahí, nada más se la pasan publicando que resultados que tienen un tinte más de rendición de cuentas y pre-campaña, ¿no? El público a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube, está buscando que se le atienda a sus necesidades. Algún comunero de la Sierra de Chiapas, de la Sierra de Chihuahua, estaría más que encantado que a través de WhatsApp se le atendiera en su duda, se le despejara en su preocupación, se le dijera qué necesita para resolver su problema. No lo está haciendo la Procuraduría Agraria como institución. Me he enterado que algunos trabajadores de la Procuraduría Agraria se ponen la camiseta y su número particular de WhatsApp pues lo utilizan como una extensión de su oficina. Ojalá y eso institucionalizaran por parte de la Procuraduría Agraria en este nuevo reglamento. Y eso es totalmente gratuito. Las redes sociales no te cobran ningún peso, ningún 5. Literal, pues aquí está este video. Para muestra basta un botón, literal, este video. En verdad que hace falta más iniciativa, más voluntad, más visión, más allá del pesado muro de la burocracia que se resiste a caer. Pues bien, como es de esperarse, pues también saqué las conclusiones. Conclusión número 1, no hay nuevas atribuciones o facultades a la Procuraduría Agraria. En ese campo no hay nada relevante. No hay nada que vaya a marcar un antes y después en comparación con el anterior reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Número 2, sigue sin presupuesto. Sigue sin independizarse financieramente la Procuraduría Agraria. Eso significa que pues van a seguir las cosas igual. Y número 3, ¿quién va a pagar los platos rotos? Pues ya lo sabemos, la clase campesina, por esta clase de decisiones. Tendrá que seguir pagando los platos rotos.
Número 4, la tecnología queda descartada a favor de los ciudadanos. Seguirá la Procuraduría Agraria pues a la antigüita. Ojalá y por lo menos contestaran el teléfono. De hecho, en el artículo 26, fracción 6 de la RIPA, Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria, dice que se automatizan para elevar la calidad y eficacia de las operaciones de la Procuraduría Agraria. Pues suena a discurso eso. No deja en claro que si eso significa que el ejidatario, desde su rancho que esté a 3 horas de la oficina más cercana de la Procuraduría, ya va a poder recibir una llamada y recibir completamente la asesoría que se requiere. Si sabemos que internamente la Procuraduría pues tiene su propio sistema, pero eso lo ocupa más para su propio funcionamiento, para rendirse cuentas entre sus superiores, etcétera, etcétera. Número 5, pues a pesar de esta clase de reglamentos, a nosotros como abogados tenemos el compromiso, debemos de tener el valor civil, profesional, ciudadano, de seguir abriendo frentes, de seguir multiplicando estas voces, porque la voz sí tiene poder cuando está fundamentada, cuando tiene una razón de ser. Número 7. ¿Ahora sí se marca un antes y después en el agrarismo mexicano? No. Esto es más como un premio de consolación, que la verdad no entiendo cuál es la finalidad, al menos no la entiendo en este momento. Los siguientes meses van a ir deduciendo por qué este premio de consolación de un reglamento entre comillas nuevo. Y pues número 7, es una lástima que se desaprovechen esas oportunidades de crear nuevas leyes, nuevos reglamentos que vayan acorde a la realidad, que atiendan problemas actuales, que resuelvan o empiecen a resolver nuevos problemas que se vinieron con la pandemia, con la cuestión de que el agro mexicano todavía no han decidido qué va a ser de su futuro, si va a seguir conservándose o regresar a sus raíces o se va a modernizar. Nada de ello anuncia este nuevo reglamento. Y pues lo único novedoso es de que todo va a seguir igual. El octavo punto, pues ya te toca a ti que me estás escuchando plantearlo, deducirlo, compartirlo, pues para eso sirven esos medios y que son gratuitos de las redes sociales, para que en la medida que vamos alzando la voz, vamos hablando pero con algún punto de referencia, algún motivo razonable, pues la sociedad a su vez se va informando cada vez mejor y en esa medida pues estamos en condiciones de exigir como ciudadanos, como profesionistas. Pues hasta ahí la transmisión y nos vemos en la siguiente. Pasen buenas noches.